si el hacer ya no funciona, Cris, porque es de un viejo paradigma, ya cero recomendable, obsoleto, que deja totalmente de lado el ser. Pero me decís que tampoco funcionan las afirmaciones positivas, las visualizaciones, etcétera. Que sí funcionan. Bueno, no. Ni romperse el lomo, ni quedarse sentado en el sillón esperando que la cosa fluya. Pero tampoco buscar un término medio, un balance. El episodio de hoy no va de eso, de buscar un balance como un promedio. Me esfuerzo un poco, me exijo un poco y otro poco rezo para que algo ocurra. Ni lo uno ni lo otro. Obviamente, bueno, no, yo digo obviamente, pero no es obvio. Ni siquiera para mí era obvio hasta hace muy poco tiempo. Pero este episodio va a ir justamente de enfocarnos en una transformación, un proceso, un camino. Las microacciones que probablemente has escuchado, la acción inspirada que probablemente has escuchado, la combinación de eso que nos lleva a un camino, un proceso, una transformación fluida, alineada a una identidad. Y todo eso hace que no exista el esfuerzo. Obviamente que existe, ya lo sabemos, pero que deje de tener el peso que tenía para vos y tu vida empiece a tener otro peso, otra armonía. Y las cosas sí se pueden empezar a sentir más fluidas, no porque te quedas sentada o sentado esperando en el sillón o rezando o haciendo afirmaciones positivas, ni porque te esforzás y te exigís y te presionás para caber en un sistema que le reconviene que hagas eso, claramente, porque machacar, machacar, machacar. ¿Qué hace? Mantiene tu frecuencia vibratoria en un punto muy diferente al punto de vibración y de frecuencia que podrías tener si liberaras tu potencial, si priorizaras tu transformación, tu ser. Porque nacimos para ser ilimitados. Ese es el nombre de este podcast, así como es meta y punto de partida hacia donde y desde la cual comparto todo lo que traigo en estos episodios. Y como bien te decía, en el episodio de hoy vamos a hablar de esa transformación y de cómo estas microacciones o acción inspirada, que ya vamos a ir un poquito más ahí si nunca los has escuchado o tal vez los has escuchado pero no tenés muy claro de qué van o de dónde vienen. Bueno, vamos a entrar un poco ahí hablando de dónde vienen y qué sé yo. Voy a aprovechar este momento para decirte nombres de algunos libros que están citados y tenidos en cuenta en este episodio, para que los tengo por acá en la compu. Tengo que encontrarlo, al listadito. Y bueno, uno de esos, que creo que lo compartí hace poco en una story, es el de Hábitos Atómicos de James Clear. Y hay otros dos muy parecidos en cuanto a nombre y en cuanto a cierta propuesta, que son Tiny Habits o Pequeños Hábitos de Fogg, Mini Hábitos, Mini Habits de Guys o Wise, no sé cómo se pronuncia, Ask and it is given, Pide y se te dará. Me encanta ese título porque es muy de la Biblia, muy de Cristo. Eso sería interesante para desarrollar en otro episodio de Hicks, El poder de la intención, de Dyer. No me puse en la lista, pero otros libros que seguramente no sé si voy a mencionar el libro, pero cosas que he ido tomando de otros libros como, se me fue ahora el nombre, Joe Dispensa, Deja de ser tú, que no me acuerdo ahora el nombre en inglés. Bueno, para que sepas y por si alguien iba a preguntar, ahí te lo cité a todos. Ya lo venimos hablando en otros episodios. Básicamente ningún cambio que nosotros querramos abordar, afrontar, transitar, va a ocurrir si nosotros seguimos manteniendo la misma frecuencia vibratoria, si lo mencionamos desde cierto enfoque, desde otro enfoque y tal vez más simple.
o más tangible, menos abstracto, desde nuestra identidad. Si yo sigo siendo la misma persona, sigue siendo abstracto, yo lo sé, pero básicamente lo vengo dando en distintos ejemplos y en distintas situaciones en otros episodios, que como siempre te los voy a dejar por acá seguramente. Nuestra identidad, quien yo vengo siendo hasta hoy, puede cambiar. Puedo elegir cambiar. De hecho, cambiamos todo el tiempo, solo que hay cosas que mantenemos más fijas. Yo sigo sosteniendo ciertas cuestiones, ciertos hábitos, ciertas creencias, ciertos grupos de pares, ciertos espacios o ámbitos en los que me vinculo, etcétera. Y otras cosas vamos cambiando. Pero básicamente nuestra vibración o nuestra huella, nuestra frecuencia vibratoria no necesariamente varía demasiado si yo me mantengo en esos mismos estándares, en esas mismas decisiones, en esas mismas elecciones, y mucho menos si yo digo que quiero hacer algo diferente, pero no acciono en consecuencia. No llevo a cabo acciones, estas microacciones, para darme a mí misma evidencia de que soy la persona que puede llegar a esa meta, punto uno. Y punto dos, microacciones que contribuyen a generar esas nuevas vías neuronales de las que hablábamos en otros episodios. Mi cuerpo, el subconsciente, tiene grabadas incontables vías neuronales asociadas a distintas situaciones del día, a distintas emociones, a distintas experiencias, a distintas memorias. Si ante situaciones diferentes, pero con características similares a cosas que yo ya viví, me van a despertar o sí, me van a activar vías neuronales que yo ya generé, que ya se han desarrollado. Si yo permito que mi subconsciente domine mi día a día, siempre voy a repetir vías neuronales ya existentes. Si yo mediante esas microacciones que, por un lado, le dan evidencia a mi cerebro de que sí soy la persona que puede llegar a esa meta porque me voy dando nueva evidencia con esas microacciones, también esas microacciones son aquellas que van a contribuir a que se comiencen a generar esas nuevas vías neuronales. Ya hemos hablado, el cuerpo, el subconsciente, el cerebro en sí mismo se van a resistir a los cambios porque prefiere lo conocido y lo que ya sabe que no es peligroso, por decirlo de alguna manera. Me trajo vivo hasta acá, no tengo que consumir tanta energía porque ya está hecha la vía neuronal, entonces la dejo que vaya sola. Entonces, ahí hay dos datitos importantes de para qué una microacción. Pero ¿por qué microacción en vez de acción o un recontra gran proyecto? Bueno, básicamente porque esa es otra trampa que a veces nos ponemos a nosotros mismos, otra posibilidad de auto boicot. Claro, me pongo una recontra meta y ya de solo imaginarla me da fiaca, como decimos acá en Argentina. Me parece un montón, me abrumo, me canso de solo imaginarme que eso es un montón. ¿Para qué sería la microacción en este caso? Bueno, lógicamente, para que eso que me parece imposible, inalcanzable, llevarlo a las acciones más pequeñas posibles que permitan que yo ya no lo vea como algo tan lejano. Y que de última, si eso va a ser tan lejano, la meta final, sí o sí esa microacción con la que yo me comprometo va a implicar un compromiso tan chiquito que no me va a generar resistencia. Esa es una palabra clave. Pero volvamos al principio de esto del esfuerzo o la exigencia o la presión a la cual nos sometemos a nosotros mismos cuando queremos alcanzar algo. Y por más que nosotros llevemos el plan gigante o inmenso o súper ambicioso a microacciones, igual existe una resistencia. Y no solo la resistencia bioquímica, sino algo que va un poco más allá. De hecho, hay mucha más resistencia que eso simple que yo estoy mostrando, porque también en esto de las vías neuronales, recordemos que la mayoría de nosotros
de esta cultura y sistema en el que hemos nacido, hemos estado constantemente bombardeadas y bombardeados con este concepto del esfuerzo y de romperse el lomo trabajando, etcétera. Y cuando digo romperse el lomo trabajando, no me refiero al ámbito únicamente laboral, me refiero al concepto de cómo presentarnos ante la vida y ante cualquier cosa que queramos conseguir. Si no es difícil, entonces nos parece que no vale la pena o no merece la pena. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque eso se ha ido grabando en nuestro subconsciente, no porque realmente sea así. ¿Y cuál es la realidad en esto, Cris? Ninguna. Y esa es la libertad que tenemos frente a esto. O sea, yo puedo elegir que si algo no requiere esfuerzo, no vale, o puedo elegir pensar y sentir diferente frente a esto. Acá no se trata de qué es la verdad, qué no es la verdad. Se trata de yo elijo cómo afrontar la vida. Te quiero leer una frase respecto de esto que es de Higgs y dice, la acción que viene desde la alineación siempre se siente como el siguiente paso lógico. Traigo la frase, pero la voy a reformular un poquito a mi cosmovisión de la vida, claramente. De esto va este podcast. Volviendo a esto de las microacciones, yo puedo tener un montón de microacciones, como decía, e igual seguir teniendo mucha resistencia. Por un lado, por mi propio auto boicot, pero también por otro lado, porque probablemente esa meta inmensa que yo me pongo o esas microacciones que yo me pongo o elijo no son tan mías. Son aprendidas, son heredadas, son mandatos, son para pertenecer, son para compararme con algo o alguien. Entonces, también hay resistencias mucho más profundas que tienen que ver con, esto no lo estoy haciendo por mí, esto ni siquiera me interesa, ni siquiera me interesa, pero hay que hacerlo. El hay que es clave. Préstate atención cuando hablas de hay que. Hay que, mm, ojo, ¿qué puede haber atrás de esa expresión? Pero siguiendo con esta frase, claramente sí comparto esto de que la acción que viene de estar alineadas o alineados se siente como el siguiente paso, y yo no diría lógico, como dice la frase en sí misma, se siente como el siguiente paso, se siente como el siguiente paso natural, se siente bien, se siente armoniosa. Si yo estoy frente a una microacción o una acción cotidiana o una lo que sea, que no se siente natural y armoniosa, sino que genera una tensión, un esfuerzo, y acá no estoy hablando de no esmerarnos o no ser ambiciosas o ambiciosos. Estoy hablando de que no es lo mismo forzar, esforzarnos, que esmerarnos. Si yo siento que estoy haciendo un esfuerzo para sostener esto, porque probablemente ni siquiera tiene que ver conmigo, sino con responder un mandato a una demanda externa, sino con un miedo. Bueno, entonces probablemente sin hacer todo ese análisis, simplemente sintiendo esta resistencia, yo puedo reflexionar si realmente esto no se siente natural, no se siente bien, no se siente armonioso, probablemente no esté alineado con lo que yo quiero. O probablemente yo no estoy alineada, yo no estoy alineado, y entonces en esa no alineación termino tomando pasos o decisiones un poco turbulentas. Un ejemplo de esto que se me viene es de hace muchos años, pero fue para mí el que más me marcó en tener en cuenta esto. Yo hace unos años me había ido a Estados Unidos con una visa de trabajo de temporada.
por allá por el año 2006, 2006-2007, porque era el invierno de allá. Y bueno, después que yo volví, vine con toda el entusiasmo para volver ahí, para volver a sacar la visa, pero sin $1. De hecho, volví con $20. Eso era todo lo que traía de regreso. Entonces volví con ese plan, con esa idea. Empecé nuevamente a ahorrar plata y para ese fin de año no llegaba. Para el año siguiente, entre los ahorros y toda la cosa, bueno, saqué de nuevo la visa, me dieron la visa, me iba a ir con una amiga. Y todo ese entusiasmo que yo había estado sintiendo mucho tiempo desde que volví de ese viaje y que yo quería hacer ese siguiente viaje, algo había cambiado en mí. Yo ya no era lo mismo. Y por alguna razón, que tal vez ni siquiera te la puedo explicar hoy, ni siquiera me la puedo explicar hoy, y ni siquiera hace falta explicarlo, simplemente empecé a sentir un tremendo cortocircuito relacionado con ese viaje. Y el mayor, tal vez, conflicto o disonancia que yo tenía era que cómo podía ser, si yo tenía tantas ganas de ir, cómo podía ser que me generara tanta resistencia. Entonces, esto de retener un supuesto deseo o un deseo anterior, retenerlo porque no, hay que aferrarse a eso, ¿no? Y te lo cuento de esta forma porque tal vez puedes pensarlo en otras situaciones, en cualquier situación de tu vida, en las que de alguna manera sentís que ya no resonás o vibras con eso, ya no querés eso, no porque sea algo malo, simplemente porque cambiaste, pero te seguís aferrando a sostenerlo. Y que te permitas preguntarte, revisar y reflexionar esto, si realmente yo ya no soy una persona que resuene con eso, ya no quiero eso, cambiaron mis metas, cambiaron mis objetivos, cambiaron mis gustos, mis deseos, cambiaron mis valores, no sé. Yo en ese momento me generó bastante conflicto, sobre todo porque además iba con una amiga, entonces era como que habíamos estado planificando juntas también eso. Hasta que me senté conmigo misma, prioricé la honestidad y realmente revisé ahí algo que estaba como en intención y en prioridad en otra parte del episodio, pero revisé realmente cómo yo me sentía, simplemente esto, cómo a mí me hacía sentir la sola idea de viajar, de hacer ese viaje, y cómo a mí me hacía sentir la sola idea de no hacer ese viaje. Y acá es donde te digo, puedes percibir cuánta naturalidad, cuánta armonía, cuánta paz, cuánto bienestar te puede generar alguna de estas opciones y cuánta resistencia, cuánta tensión, cuánta contracción de tu propio cuerpo incluso te genera cualquiera de las opciones. Llévalo esto a cualquier situación en la que hoy estés dudando, estés em, conflictuada o conflictuado, revisa esto. Eso es un extra que no estaba pensado incluirlo en este episodio, pero ahí va. Para concluir con este ejemplo mío, en ese momento lo que se sintió realmente natural, armonioso, en paz, fue no ir a ese viaje. Y lógicamente eso me trajo el tener que tomar decisiones diferentes al respecto de eso y, por ejemplo, hablar con esta amiga mía y explicarle que yo no quería hacer ese viaje, que antes sí había querido. Entonces, bueno, suele ocurrir que, bueno, hay decisiones que involucran a otras personas y que aún así es importante que seamos responsables con nosotros mismos y con los demás. No solo con los demás, también con nosotros mismos. En ese momento
Y me sirve, recontra sirve este ejemplo, porque muchas veces ponemos como ejemplo situaciones tensas. Ay, me siento mal en el trabajo, pero no me animo a renunciar. Y entonces, bueno, aguanto porque cuando nos paguen el aguinaldo voy a tener plata para no sé. Es como que la tensión, la incomodidad, la resistencia es súper clara. Pero en este ejemplo, es un ejemplo de algo que yo había querido hacer un montón de tiempo y para lo cual había estado súper enfocada. Y aún así, te puede ocurrir, ocurre que cambiaste y que ya no sentís, no te sentís alineado o alineada con esa cosa, con esa situación, con esa persona, con esos valores, etc. Otro concepto interesante que aparece en estos autores es el tema del voto. El voto por esa identidad que querés conformar, por ese ser, esa persona que querés ser. Y está muy relacionado con lo que hablábamos en otro de los episodios en los que yo te planteaba esto de confiar en tu versión futura y también que esa versión futura está, es resultado, es consecuencia de cada decisión y acción que vos tomes hoy. Entonces, ese voto es como un voto de confianza, ¿no? De, de aún con cierta incomodidad, porque en ningún momento te estoy hablando de que no transitamos incomodidad. Ya cada vez que yo te hablo de la resistencia bioquímica, es incomodidad. Lo importante de esto es que nosotros, como seres soberanos, con voluntad propia, con libertad, con libre albedrío, libertad de elección, tenemos la posibilidad de sobreponernos, por encima de esto biológico, de esto físico o de esto inconsciente. Y elegir desde una soberanía y una, bueno, sí, desde yo decido. Sí, voy a tener resistencias, yo misma me resisto a, pero tengo muy en claro que esto es lo que quiero construir. Y esto llévalo todo, llévalo a relaciones, llévalo a espacio de trabajo, llévalo a donde sea. Muchas veces sabemos y detectamos las resistencias, no solo propias, sino de las situaciones, y entonces tiramos la toalla. Y acá lo importante es qué tan clara, qué tan firme, qué tan fuerte es esa convicción, ese deseo, esa elección mía como para sostener, nutrir eso nuevo que yo quiero. Hacer un voto de confianza, elegir esas microacciones vinculadas que desencadenan en... Otro término que te mencionaba antes era esto de la acción inspirada. Si yo estoy alineado o alineado, esa acción deviene de mi propia alineación, que en uno de estos autores, que ahora no me acuerdo quién es, creo que es Diane, habla de la acción en espíritu. Por eso, como medio haciendo un juego de palabras en inglés, es in spirit, inspirada. Tu acción inspirada no necesariamente es una acción lógica y no necesariamente es una microacción directamente relacionada con un plan o proyecto. Te explico. Supongamos que querés comprarte un auto. Entonces, sabes que la lógica indicaría que podés averiguar en agencias donde venden autos, tenés que decidir, bueno, ¿qué quiero? ¿Un auto usado? ¿Un auto 0 kilómetros? No, prefiero un auto usado de tantos años de antigüedad. Bueno, ¿tengo dinero? ¿No tengo dinero? ¿Tengo que ahorrar? Bueno, como esas serían acciones lógicas, racionales y, por supuesto, adecuadas. Ahora, la acción inspirada puede ser muy alejada de eso. Puede ser que de repente decidas llamar a una amiga. Te inspira llamar a una amiga a contarle que querés comprar un auto. Y de repente, a partir de esa conversación con esa amiga, recibís información. Y yo sé que esto es muy volado para algunas personas, como muy místico, esotérico, metafísico, pero la acción inspirada
Si bien a veces es muy clara y directamente relacionada con un plan, con algo lógico, con algo racional, muchas veces es un paso que no tiene nada que ver con eso, pero que naturalmente se te presenta como un impulso de. Y tal vez esa amiga a la que llamaste y le contaste no te da ninguna información, pero tal vez te dice, ah, tengo un vecino que está vendiendo un auto y no sé qué. O tal vez esa amiga, esa conversación queda ahí, pero a los 3, 4 días esa amiga te llama y te cuenta que conoce a alguien que vende un auto. A veces, y te doy ese ejemplo así como muy sonso, porque justamente la acción inspirada no tiene que necesariamente ser la próxima acción lógica. Por eso hice como mi aporte y mi cambio en esto, en esta frase de Hicks que te decía hace un ratito. Me río porque esto también puede traer como esta duda de, bueno, pero ¿y entonces a qué le doy prioridad? ¿A la acción inspirada o a la acción lógica? Yo puedo darme cuenta cuando esta próxima acción, este próximo paso, está siendo tal vez alineado, tal vez lógico, tal vez armonioso, natural, aunque no sea extraordinariamente inspirado, porque a veces estás como en la vorágine del día a día y realmente no te frenas a revisar. O, y esto probablemente sea más fácil de identificar porque son emociones que ya tenés seguramente mucho más familiarizados bueno, las identificamos muy fácil, cuando no, cuando alguna acción se siente desde el miedo, desde la urgencia, que al final la urgencia también es miedo, tengo que hacer esto rápido. El tengo que ya hemos hablado en otros episodios del tengo que, pero también como esa sensación de urgencia, de que si no hago esto, pierdo aquello, de que si no pongo en marcha rápido este plan, entonces no voy a llegar con esto. Como todas esas decisiones desde la tensión, el miedo, la urgencia, y sin dudas si eso que yo estoy eligiendo en ese momento me lleva a límites insalubres, insanos, a límites no saludables. Cualquiera de esas cosas no son acciones alineadas, son decisiones desde el ego. No son acciones inspiradas, son decisiones desde el miedo, desde el ego, desde la competencia, desde que si todo el mundo lo está haciendo, entonces yo lo tengo que hacer. Todas estas cuestiones que tienen que ver con comparación, con mirar afuera, con cumplir con el otro, con llegar a un tiempo, con. Y no es porque las acciones inspiradas no nos lleven hacia una meta, hacia conseguir algo, no involucren ambición, pero no es para cumplir con un parámetro o con un estándar externo, para nada. Son cada vez más auténticas, más genuinas, más mías, más propias, más limpias de esos condicionamientos externos. Por eso te leí la frase de Hicks de que las acciones alineadas son esas que se sienten como más bien naturales, como hasta obvias, a partir de yo estar alineada. Yo estar alineada o alineado con esta frecuencia de esta identidad que hoy soy, pero también que quiero ser, y yo estar alineada con esa elección de esa meta, de ese objetivo que elegimos a cada paso. Ya sabes que me resulta muy fácil irme por las ramas y ampliar más cosas y relacionar más cosas, ir, volver, etcétera. Pero sí hay algo que no quiero que se pierda en todo esto, y es que no importa tanto la teoría. ¿Cuál es la diferencia entre microacción, acción inspirada, acción lógica, acción natural? No, pregúntate simplemente, bajemos a lo práctico, elegí cualquier proyecto, meta, no sé, una conversación que quieras tener, cualquier cosa con la que quieras pasar a la acción, por más grande o pequeña que sea en comparación con otras, por supuesto, y elegí una microacción. Si es muy grande esa idea, proyecto, meta que tenés, bueno.
dividirla lo más posible como para decir, bueno, la primer microacción lógica, racional en esta meta, en este objetivo, sería esta, una llamada por teléfono a una agencia para pedir un presupuesto, por ejemplo. O incluso la microacción es mucho más pequeña aún, buscar el dato de una agencia que venda autos. La microacción es micro, 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 micro. Lo más pequeño en, en la medida de acciones. Estaba por hacer un comentario de las microacciones a nivel físico, de la física. Las microacciones son las acciones que son tan pequeñas que ya no se rigen por las leyes de la física clásica y pasan al mundo de la posibilidad cuántica. Y me resulta, ahora que lo traigo a esto, creo que es un tema que me parecería como sí, sería ideal desarrollarlo y también relacionarlo con esto, pero no hoy. No. Volvemos a esto, de este plan, proyecto, meta, etcétera. Si es una conversación, si es algo más grande, más chico, lo que sea, bueno, subdivídelo en microacciones hasta la más pequeña que puedas y encuentres. Y elegí cuál es esa microacción que vas a hacer ahora cuando termines de escuchar este podcast. No mañana, no dentro de un rato. Si estás eligiendo ese proyecto para mientras me escuchas, es porque evidentemente algo ahí te resuena, algo ahí te está vibrando. Entonces, ¿cuál es la pequeña primera microacción que podrías hacer? Cuando terminas el episodio, la haces. Porque es tan pequeña, que no te genera resistencia. Si te está generando resistencia, tal vez podés encontrar una aún más micro o tal vez ahí podés revisar si es un plan proyecto tuyo o si no está tan alineado a vos. Eso por un lado. Y si ya tenés como en mente cuál podría ser esa microacción, pregúntate si te resulta, si se siente como una acción inspirada, si se siente natural, alineada, armoniosa, en paz. O tal vez, y esto tiene que ser así, como de forma sin sobreanálisis, tal vez si te parece alguna acción inspirada que no tiene nada que ver con esa microacción que pensaste, sino otra. De repente, esto que te decía, bueno, tal vez la primera microacción que habías considerado en esto es averiguar el dato de una agencia, pero me inspira en este momento ponerme las zapatillas y salir a caminar por el bar. Ojo ahí, porque por algo estas acciones inspiradas están relacionadas por algunos de estos autores como en espíritu, en línea. Estamos alineados a algo que es mucho mayor. Algunos hablarían del campo cuántico, otros hablarían del inconsciente colectivo. Se puede ver de distintos puntos de vista y perspectivas. No lo vamos a profundizar acá. Acá lo que me interesa es que empieces también a, si no lo venís haciendo ya, a entrenar esa parte tuya. Jugar con eso. ¿Cuál es mi próxima acción inspirada? Porque en esas acciones inspiradas puede aparecer información, como te decía antes, puede aparecer una nueva inspiración, puedo darme cuenta que en esa acción inspirada que hago, se reformula esa meta que yo tenía. Y eso nos permite vivir más desde nuestro ser, nos permite vivir más desde este aquí y ahora, y nos permite restarle poder a la idea de control. Y lo voy a mencionar muy brevemente antes de ir cerrando el episodio, porque ya hemos hablado del control muchas veces en los episodios. Cada vez que yo estoy accionando, decidiendo desde el control, estoy anclada y anclado al pasado, a lo único que ya conozco y, sin dudas, alimentando más y más las vías neuronales que ya generé hace años y que estoy todo el tiempo enriqueciendo y fortaleciendo. Si yo me permito ir entrenando más esta habilidad de sentir estas acciones inspiradas, elegir desde otro lugar y abrirme a entrenar esa parte mía, vamos a ir, como decía en el inicio del episodio, vamos a ir dándonos evidencias a nosotras mismas y a nosotros mismos de que también podemos ir por esas otras vías
Vamos a generar y alimentar y fortalecer nuevas vías neuronales, les vamos a restar fuerza a esas vías neuronales que nos retienen en el miedo, en el control, en la ansiedad. Bueno, antes de olvidarme, te invito al grupo de Telegram para el cual no tenés que pagar ninguna cosa. Vas a la descripción, ingresas en el enlace y simplemente te permitís unos pocos segundos, minutos a la semana, que son generalmente los jueves, donde yo propongo una idea, propuesta, reflexión, pregunta, juego, etcétera, pequeño, tan simple, pero que deja ahí abierta una semilla, un algo para que vos puedas, justamente esto que decíamos recién, habilitar más esta parte tuya de autoconocimiento, de habilitar esta cuestión de confiar más en vos, de confiar más en tu parte interna, no en el exterior. No porque no se pueda confiar en el exterior, sino que no vivas supeditada o supeditado a los mandatos, a los condicionamientos, sino que puedas ir limpiando eso y habilitando más tu propio poder, tu propio potencial. Ahora, como voto a tu propia identidad, a ese nuevo paso, a esa nueva elección que quieres empezar a hacer a partir de hoy en tu vida, compárteme en los comentarios cuál es esa primera microacción que vas a hacer. Te espero después en el grupo de Telegram y te recuerdo, como siempre, que nacimos para ser ilimitados.